Bien, muy buenas a todos. Somos Ángel y Víctor Duato y estamos aquí hoy con un invitado muy especial, Alexis. Bueno, preséntate un poquito para todos nuestros oyentes que no te conozcan. Dinos quién eres y por qué estás aquí. Bueno, pues yo empecé a divulgar sobre todo entrenamiento de fuerza, entrenamiento de hipertrofia, powerlifting y tal. O sea, un campo un tanto distinto a este. Pero bueno, al final me empezó a interesar también el tema de los deportes de contacto, porque siempre he practicado desde pequeño. Y bueno, me di cuenta de que dentro de los deportes de contacto hay muy poca gente que sepan aplicar el entrenamiento de fuerza de la manera correcta. Y bueno, pues es un campo que yo creo que nos podemos compaginar bastante bien, por así decirlo, y pues intentar aplicarlo un poco más. Y bueno, pues últimamente estoy divulgando bastante acerca del tema. He empezado hace poco, pero quiero darle bastante caña porque creo que es muy interesante. Y bueno, pues voy a estar subiendo contenido tanto a Instagram como a YouTube acerca de los deportes de contacto. Perfecto. Lo que hemos visto yo y mi hermano siempre en este mundo es que la gente se dedica a hacer sus entrenamientos en el gimnasio, lo que le propone su maestro, y ya se olvida, ¿no? Y vamos a hablar hoy un poquito de cómo podemos hacer, ya sea si nuestro objetivo es entrenar en el gimnasio o queremos llevarlo a una competición, pues bueno, mejorar, ¿no? Es decir, dar nuestro 100%. En ese sentido, Alexis, ¿tú cómo plantearías cuál ves que sería la mejor forma de una persona que quiere mejorar del dojo, dentro del tatami, en su arte marcial, o quiere dar su mejor versión en una competición? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cuáles serían las bases? Vale, ya sacando ahora de momento fuera el tema de cómo preparar la competición, pues sobre todo lo primero hay que tener en cuenta qué deporte practicas, porque no va a entrenar igual una persona que compita en taekwondo que una persona que compita en MMA. Hay que ver también si el deporte implica un gran patrón de fuerza, por así decirlo, ¿vale? Porque todos implican una gran potencia. La RFD es algo que está presente en todos los deportes de contacto, pero por ejemplo en MMA, en una categoría pesada, va a implicar un montón de fuerza y en cambio en taekwondo se requiere más de velocidad. Entonces, lo primero tienes que analizar cuál es el perfil fuerza-velocidad de tu deporte y luego analizar cuál es el tuyo e intentar mejorarlo para conseguir la máxima potencia. De esta manera, si tú eres una persona con un gran perfil de velocidad, que es muy típico, por ejemplo, en luchadores de Muay Thai y demás, que están así, están en 50 kilos y apenas tienen fuerza, pues a esas personas no les interesa ganar más velocidad porque ya tienen un montón. Lo que les interesa es ganar fuerza, mejorar su 1RM en ciertos ejercicios de cara a mejorar la fuerza y por lo tanto la potencia. Al final, potencia es igual a fuerza por velocidad. Nuestro objetivo es conseguir la máxima potencia. Habrá personas que lo consigan mediante más velocidad o mediante más fuerza. Y tenemos que analizar cuál es tu perfil y cuál es el que te interesa. Muy perfecto. Bien. Vale, con lo que has dicho, por ejemplo, ¿verías bien antes de empezar a analizar este perfil que el deportista cogiera una buena base de fuerza máxima o directamente analizar este perfil y potenciar en función de lo que haya salido más bajo? Pues, a ver, yo no lo analizaría directamente porque sí que es verdad que hay gente que por genética ya tiene una buena base de fuerza, pero sí que es verdad pues, que por norma general tener una base de fuerza siempre va a ser obligatorio. Aquí ya depende un poco del caso, del nivel del atleta y demás, pero bueno, sí que es verdad que si tú empiezas con un RM de 50 kilos en press de banca, no hay que ir tampoco muy lejos para saber que te falta fuerza. Exacto, sí, sí, no haría falta ya quizás ni el test. Aunque bueno, es fácil ahora realizarlo, tenemos aplicaciones, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, con Mayum, creo que ya podías hacer un perfil de fuerza-velocidad con la sentadilla, además te indica poco a poco los pasos y con esta simple aplicación podemos hacerlo, tener un punto de partida y ya en función de lo que nos salga, ir mejorando. Vale. Metidos ya en el tema de fuerza, ¿vale? Entrando en esta capacidad, a lo largo del año, por ejemplo, imagínate, ahora vamos a entrar dentro de una competición, ¿vale? ¿Cómo estructurarías tú la temporada para que el día de la competición este deportista pueda tener su máximo rendimiento? Vale, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tú por un lado tienes el trabajo de fuerza menos específico, o sea, más específico de fuerza, y luego tienes el trabajo, perdón, me he liado, el trabajo más general de fuerza y luego tu trabajo específico, lo que es trabajo de técnica, trabajo de golpeo a saco, o sea, lo que es específico de tu deporte. Sí, Aquí lo que tienes que tener en cuenta es que, lo primero, teniendo en cuenta las locuras que se hacen para dar el peso, tú el día de antes de una competición no puedes estar
tirando un 1 RM en sentadilla o en press de banca. Entonces, al final, yo lo que haría es aprovechar los movimientos los momentos en los que estás fuera, lejos de las competiciones, para tener un mayor trabajo general, trabajar la fuerza, y ya de cara a la competición, nunca eliminar el trabajo de fuerza, porque nunca lo vamos a eliminar, pero sí que es verdad que vamos a tener que ir disminuyendo el trabajo general y subiendo el trabajo específico. Vale. Sí, yo lo veo completamente así. Bueno, lo hemos hablado muchas veces que quizás lo que se debería empezar a aplicar en estas programaciones es un poquito el modelo ATR. Tanto tú como yo tenemos este punto de vista y en esa primera fase es donde deberíamos hacer un trabajo más general y luego con esa capacidad básica consolidada, conforme vayamos acercándonos a la competición, ir haciendo movimientos más específicos, como tú has dicho, de nuestro deporte. Esa fase general, yo diría que para todos los deportistas sería igual. Pero luego, conforme va avanzando y se va acercando la fecha de competición, ya tienes que empezar a trabajar gestos más específicos. Pues un compañero que hace jiu-jitsu brasileño, ¿vale? No va a hacer quizás tantos gestos con el puño como un compañero que se vaya a pelear en boxeo. El trabajo ahí sí que tiene que estar un poquito diferenciado. Y luego ya más cerca de la competición, pues sí que igual una semana, 10 días, si tú 10 días de antes te haces una buena sesión de potencia, fuerza explosiva, digamos que esa sesión tiene un efecto residual y no hace falta que 1 o 2 días antes te pongas ahí a entrenar con pesas porque quizás tampoco es lo más óptimo. Y ahora más adelante hablaremos también del peso, las estrategias que se suelen hacer antes de la competición y cómo manejar ahí las variables. Vale, hablando ya de ejercicios, Alexis, ¿cuál verías tú que pueden ser los mejores ejercicios para mejorar en deportes de contacto? Claro, es que aquí al final volvemos a lo mismo. ¿En qué deporte de contacto? Porque es lo que dices tú. Si practicas jiu-jitsu brasileño, pues no tiene nada que ver, pero nada que ver, nada, o sea, absolutamente nada con la preparación de una persona que está compitiendo en kickboxing, por ejemplo. O sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, lo primero tenemos que analizar, como digo, el perfil de nuestro deporte y analizar los patrones de movimiento y pues hacer algo que siempre sea parecido. En el ejemplo del kickboxing, por ejemplo, pues fuera de temporada, como hemos dicho, podemos hacer un trabajo mucho más general de press de banca, que siempre tiene transferencia al lanzamiento de un puñetazo, y a lo mejor más de cara a la competición, pues se puede ir quitando ese trabajo tan pesado de press de banca, que puede ser un lastre en la recuperación, y meter, por ejemplo, un press landmine, que tiene muchísima transferencia también al golpeo, y seguramente tenga más todavía que el press de banca, es más específico aún. Pero como digo, lo importante aquí es analizar qué deporte estás haciendo, qué gestos tienes que hacer e intentar hacer los patrones de movimiento más parecidos posible. Me gusta mucho que estés haciendo tanto hincapié en el tema de la individualización según el deportista, porque ahora como todo el mundo tiene internet, pone YouTube, pone la rutina de Conor McGregor de 6 minutos y se piensa que con eso va a llegar a tope a la competición y no tiene nada que ver. Ahí entra el papel de un buen entrenador que seleccione muy bien los ejercicios y te programe. Hablando también de fuerza, vamos a diferenciar fuerza de resistencia y hablando de resistencia específica vamos a hablar del HIIT, ¿vale? Porque como venimos de una cultura que parece que cuanta más entrenes mejor te vaya a ir, nos creemos un poco Rocky y decimos, no, pues tienes una pelea, hay que correr 2 horas, o 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves este enfoque de hacer solamente trabajo aeróbico, hacer el trabajo HIIT como si fuese un circuitillo de fuerza y no trabajar la fuerza? ¿Qué errores se suelen cometer con el tema del HIIT? Pues sobre todo lo que se hace mucho es, por así decirlo, cerrarse mucho a tengo que entrenar 2 horas de cardio o tengo que hacer HIIT. Y al final, es lo que comentábamos de que lo suyo es crear un balance. Al final, el HIIT es lo más específico porque si tú tienes un combate con X asaltos, sobre todo va a haber momentos de mucha intensidad y momentos de baja intensidad. O sea que aquí la transferencia del HIIT es total, pero también vas a necesitar tener una resistencia aeróbica grande, más en largo plazo, rollo carrera de 1 hora, para poder recuperarte entre los descansos, ¿vale? Pero es lo que digo, al final ni HIIT ni cardio, lo ideal sería combinarlo. Exacto, muy bien. Claro. Interesa tener en cuenta ahí ciertas variables, como es nuestra capacidad máxima de coger oxígeno, ese V2 max, ¿vale? Y también mejorarlo, igual que nuestro perfil de fuerza-velocidad o nuestro umbral anaeróbico. Al final, lo que tenemos que conseguir es tener un ritmo de combate superior, es decir, a cierto ritmo, no empezar a producir lactato, ese lactato empezar a producirlo
más adelante. O también con lo que se consigue con el HIIT es tener mejor tolerancia a ese lactato o poder rendir con unos niveles de lactato en sangre superiores, ¿vale? Esto al final con el entrenamiento tipo HIIT se consigue bastante bien. Sí, lo que pasa es que aquí también esto es muy complejo porque esto daría realmente para un vídeo aparte y estar hablando horas. Porque también podríamos hablar de suplementación para los productos de desecho que se producen en el entrenamiento, de entrenamiento en altura y al final hay muchas cosas a tener en cuenta y podríamos hacer muchas cosas para mantener el rendimiento. Exacto, y que para además, en mi punto de vista, para un HIIT bien hecho, si lo quieres hacer bien, vas a tener que hacerlo con un pulsímetro, porque al final tú dices, estoy haciendo HIIT, vale, pero tú tienes que trabajar a ciertas pulsaciones para saber que estás en tu zona de trabajo y que esas adaptaciones se produzcan. Si no tienes el pulsímetro, hay otras medidas que se pueden utilizar, como escalas subjetivas del esfuerzo, RPE y etcétera. Pero lo más fiable es eso, y al final decir, voy a hacer un HIIT, un sprint, vale, está bien, pero al final es como cuando tú te pones a hacer series, si lo haces con un reel, si lo haces con una serie, si lo haces con una medida, pues vas a tener mejores resultados que si lo haces por hacer y simplemente son ideas que tienes en tu cabeza. Vale, vamos a seguir al siguiente punto, ¿vale? Antes de una competición, Alexis, ¿cómo deberían de ser esos entrenamientos? ¿Crees que se debería de entrenar mucho, entrenar poco? ¿Cómo lo deberíamos hacer? A ver, pues aquí lo que nos interesa sobre todo es que llegar a la competición generando un pico de forma. Es decir, en realidad, sé que no tiene nada que ver, pero es algo parecido a lo que se hace en powerlifting. De que se intenta llegar a la competición con el pico de forma en tu fuerza. Pues en Sí, deportes de contacto prácticamente nos interesa lo mismo. Es decir, lo que nos interesa es llegar a la competición y que ese día sea el de tu punto de rendimiento, que sea el mejor. Entonces, lo primero, no tenemos que acumular mucha fatiga antes de la competición, es evidente. Podríamos hacer una descarga, yo creo que hacer una descarga puede ser bastante interesante. Y sobre todo, bajar el entrenamiento tan general y subir, es decir, sin eliminarlo nunca, y subir más el entrenamiento específico, más de cara a los gestos concretos de la competición. exacto. Me encanta que toques el tema de las descargas porque yo creo que es un error que la gente comete mucho, que se piensa que llega a la competición, tengo que entrenar más. Y es un error que, bueno, la gente comete. Yo incluso lo he cometido en cuanto al entrenamiento de fuerza y hay que entender que el progreso no es lineal. O sea, si tú piensas que toda tu carrera va a ser así, es algo irreal y que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, meter descargas, yo creo que, bueno, estamos de acuerdo en que es obligatorio, es necesario. Y gestionar esas descargas del entrenamiento físico, estamos hablando, y cuando haces la descarga del entrenamiento físico, aprovechar para dar un pico a ese entrenamiento específico, ese entrenamiento de reacción, ese entrenamiento más estratégico. A mí una cosa que me gusta mucho hacer, que lo aplicamos siempre además en el gimnasio, es entrenar incluso alguna hora menos, ¿vale? Entrenar menos, pero la intensidad que sea máxima, es decir, al 100%, que tú te encuentres con unas buenas sensaciones, ¿vale? Pero ya te digo, con un volumen de entrenamiento en cuanto a horas, en cuanto a tiempo menor, con más tiempos de descanso incluso. Y a mí los 2 días de antes me gusta descansar por completo para que el día de la competición esté a tope. Pero esos días de descanso completo son, digamos, de entrenamiento de lo que va a ser en mi competición, si es de combate, de kickboxing, tal, eso. Pero meto sesiones de movilidad, meto sesiones de foam roller para yo, el día de la competición, eso, que llegue fresco al 100%, ¿vale? No sé De si... hecho, incluso esos días anteriores se podría aprovechar para hacer algo de entrenamiento psicológico. No sé si es un tema que queráis abordar, pero también me parece muy interesante el tema de la visualización, sobre todo visualizar el combate y cómo va a ser, te puede ayudar a llegar mucho más preparado al momento y podríamos aprovechar esos últimos días para enfocarnos más en estos puntos. Claro, están saliendo temas que dan para otro vídeo. O sea, Sí, esto yo creo que vamos a repetirlo porque el tema de la visualización, o sea, el entrenamiento psicológico, entra también muy en el plano de la individualización. Hay gente que los días de antes pues se pone a estudiar a oponentes y le va bien, y gente que los días de antes está muy nervioso, con mucha ansiedad. Eso también hace que retenga y tal para el pesaje, está pendiente del pesaje. Entonces, le interesa estar como más tranquilo, hacer un trabajo más más de relajación y demás. Pero bueno, lo comentaremos en otros vídeos, ¿vale? Del tema de la semana previa, solo desde el plano psicológico. Ángel y yo la utilizamos, la visualización, así que para próximos vídeos explicaremos un poquito cómo lo hacemos, por supuesto. Vale, entonces, hemos hablado de algo súper importante,
y que yo quiero que quede claro que si queremos llegar a nuestra mejor versión, si queremos mejorar, con las horas que hacemos en el tatami lo vamos a hacer, pero podemos hacer mucho más para mejorar de forma más rápida. Entonces, que quede claro, Alexis, dime tu opinión, si ves necesario para mejorar, si son necesarios esos entrenamientos fuera del tatami o si no. Sí, yo lo veo obligatorio. Yo lo veo como que si tú no estás entrenando fuera del tatami, estás dejando una oportunidad libre para que tu oponente sea mejor que tú. O sea, Exacto, le estás dando la oportunidad de que te supere. claro. Al final siempre te vas a encontrar con ese chico súper talentoso que va a destacar, va a ser el mejor haciendo lo mismo que tú. Pero bueno, aquí estamos dando la oportunidad de gente normal que pueda llegar a estar en el top o simplemente eso, que puedas desarrollar tu mejor versión. Yo te digo que si estás realizando artes marciales es porque a ti te gusta, ¿no? Y algo que te gusta, pues, Polina, al final quieres hacerlo bien. Si quieres hacerlo bien, aquí te estamos dando un poquito las guías de cómo hacerlo. Así que espero que la aprovechéis y bueno, tanto si os quedan dudas, podéis poneros en contacto con Alexis o con nosotros de estos temas y preguntarnos por Instagram y vamos, estamos ahí para ayudarnos y responderos, ¿vale? No, no hay problema. Vale, vamos Una con... cosilla, un momento. Algo que me ha preguntado mucha gente en los últimos días, simplemente por aclararlo aquí, porque me parece interesante, es el tema de cuántos días entrenar en el gimnasio. Porque nos dicen, claro, yo entreno 4 días mi deporte de contacto, 5 o a diario, porque hay mucha gente que lo entrena a diario. ¿Cuántos días voy al gimnasio? Vale, yo creo que aquí, si lo estás combinando con entrenamientos de artes marciales y ya tienes tus 4 o 5 días de entrenamientos que son intensos, 2, como muchísimo 3 y como mínimo 1, ¿vale? Y 2 dependiendo también, va a depender del momento de la temporada, ¿vale? Pero de media unos 2. Yo diría que de media unos 2. Muy de acuerdo, 2, 3 entrenamientos, más que suficiente. Y ya no es más que suficiente, sino es que si no puedes entrenar 6 días a la semana en el gimnasio y luego otros 5 en tu deporte, porque al final te tienes que recuperar también, como todo el mundo. Sí, sí, así es. Vale, pues sí, un punto muy importante, gracias por tocarlo, ¿vale? Vale, este siguiente punto serán las estrategias para dar el peso, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Cómo piensas, Alexis, que controlando o no nuestra estrategia para dar el peso, cómo puede esto afectar en nuestro rendimiento el día de la competición? Vale, pues yo creo que aquí hay, evidentemente hay mucha gente que lo hace bien, pero también he visto gente hacer muchas locuras de bajar muchísimo peso en el último mes para dar el peso, y yo creo que eso es lo peor que puedes hacer, porque al final cuando haces eso lo que consigues, aunque des el peso, vale, lo das, pero tu rendimiento se va a tomar por culo. Y eso es lo último que te interesa mucho más, y con el peso ajustado, dar el peso de una manera tranquila y los días antes de la competición poder estar consumiendo la cantidad de carbohidratos que necesitas, porque sobre todo eso, los deportes de contacto suelen implicar una gran cantidad de carbohidratos en la dieta, y si tienes que recortarlos todos para poder dar el peso en la competición, lo que vas a hacer es que se te va el rendimiento a tomar por culo. Exacto. Si nosotros estamos en un deporte que, digamos, nuestro recurso energético son los hidratos de carbono y cuando llegamos a la competición no los tenemos disponibles, pues vale, vas a poder hacer 1 minuto, 2, bien, de ese mínimo que te quede, pero luego ya el resto te va a entrar una pájara y no vas a tirar para adelante, ¿vale? Aquí sí que es verdad que yo he estado intentando estudiar este tema y no hay mucha literatura científica, ¿vale? Entonces, yo he visto estudios de gente de MMA, ¿vale? De UFC, que el 60-80%, al final ahí todos recortan peso, ¿vale? 60-80% dijeron que sí. Y me sorprendió que ahí con la cantidad de dinero que hay en juego y el profesionalismo que hay, que muchos no tenían ni un dietista que les hiciera el seguimiento de esto. Entonces, decirle a la gente que si no sabe muy bien cómo hacer esto, pues que se ponga a cargo de un profesional para hacerlo. Yo creo que el mayor error que se puede cometer es como hemos comentado. La semana anterior tener que hacer un déficit brutal de calorías, porque además yo en mi caso, en mi estrategia, que es esa última semana donde aunque entrene poco, tengo que entrenar con intensidad y encontrarme a gusto, si estás en déficit calórico y estás metiendo un gran déficit y bajando los hidratos, no vas a poder entrenar a gusto, no vas a encontrarte con muy buenas sensaciones. Y eso también a nivel mental te va a lastrar mucho para la competición de, jolín, este último entrenamiento no me he encontrado del todo a gusto, no me he encontrado fino, no me he encontrado con chispa. Entonces al final entramos con los depósitos de glucógeno depletados
es un poquito lo que nos va a pasar. Una estrategia que suele utilizar mucha gente, Alexis, es el tema del agua. Es decir, somos 70% agua, ¿vale? Puedo decir, corto agua, son kilos fáciles que me puedo quitar, ¿vale? Pero tenemos que tener cuidado con esto, ya que, bueno, te digo, aquí sí que es verdad que no está nada claro de si, por ejemplo, si hacemos un recorte muy grande de agua, si en 24 horas me puedo llegar a reponer mi balance hídrico o si no. Entonces, ahí sí que tenemos un poco que jugar y probar, ¿vale? Y ya te digo, un recorte muy extremado de peso nos puede hacer que baje sí o sí nuestro rendimiento. Entonces, lo que Ángel y yo solemos hacer cuando vamos a competir es que 4 semanas antes ya estamos muy cerca del peso, ¿vale? Muy cerca del peso. Y si tenemos que recortar, que sea lo mínimo posible. Y yo sí que prefiero seguir comiendo, digamos, de forma habitual y hacer, digamos, como una especie de ciertas horas de ayuno para el día del pesaje, ¿vale? También, como último, es súper importante saber si tú después del pesaje vas a tener X horas después para la competición. No es lo mismo que tú tengas el pesaje por la mañana y luego por la tarde tengas que competir, o si tú tienes el pesaje un día y al día siguiente tienes que competir. O sea, la estrategia ahí que puedes utilizar es muy distinta. No tiene nada que ver porque te da tiempo a reponer agua, a comer mucho más. Por ejemplo, yo si tienes el pesaje por la mañana y la competición por la tarde, no haría ninguna, en la vida se me ocurriría hacer una locura de meterme un atracón ni nada, porque lo que vas a conseguir con eso es llegar a la tarde súper pesado y no vas a mejorar tu rendimiento en esas horas. Claro. Yo ahí veo, exacto. Lo que comentas del agua, además, también me parece bastante peligroso y también puede empeorar el rendimiento, pero sí que es verdad que con la diuresis al final se puede dar de manera natural en el cuerpo. Si jugas bien con el equilibrio electrolítico y con el agua, puedes perder bastante peso. Incluso supongo que habrá gente que llegará a recurrir a fármacos y no es raro perder entre fármacos y controlar la diuresis de manera natural 7-8 kilos, se pueden llegar a ir, pero ya te digo, esto me parece súper peligroso porque no hay nada más peligroso que tirar el agua de tu cuerpo y, por supuesto, el rendimiento también se va a ir. Sí, aparte que, bueno, el uso luego de diuréticos y tal, si me hacen un control antidoping, me podría dar positivo. Y dos errores que veo yo y se repiten, incluso en nivel amateur. No vamos a hablar ya de un Conor McGregor que pierde 10 kilos y pelea al día siguiente, sino en competiciones en las que te pesas por la mañana y compites por la tarde o al día siguiente, es los famosos trajes sauna, ¿vale? Que están pensados también para sudar más, o incluso meterte dentro de una sauna para perder ese kilo o esos 500 gramos que siempre son de última instancia. Y al final quiero que expliques un poquito eso, qué pasa a nivel fisiológico, porque obviamente no solamente estás perdiendo agua, sino estás perdiendo sodio, estás perdiendo una cantidad de electrolitos que luego a nivel deportivo vas a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ves tú eso de, no, yo recorto solo de agua, o voy a sudar y ya está? Es que aquí también depende un poco de lo que te comento, de que vas a tener la competición por la tarde o al día siguiente, porque es que es muy diferente, porque si tú tienes la competición por la tarde, es probable que ya no vaya a dar tiempo a que repongas los suficientes electrolitos, ni la suficiente hidratación. En cambio, si es al día siguiente, pues ya tienes algo más de margen. Entonces, habría que ver, sobre todo individualizar mucho, ver cuánto peso te falta, ver qué alimentación estás llegando, cuánto peso has perdido. Hay que individualizar mucho y al final es muy complicado dar una respuesta general. Pero sobre todo, lo que más me centraría es en eso que habéis dicho vosotros. Que suponiendo que tengas que hacer alguna de estas cosas para perder peso, que sea poco. Porque el mes de antes tú ya tienes que tener casi el peso. Es decir, que si haces algo, que no sea una locura. Exacto. Sí. Súper importante esto, porque al final estás jugando con meses y meses de trabajo, ¿vale? Que por culpa de esto, de no tener muy bien controlado el peso, puedes echar todo el trabajo por la borda. Y otra estrategia que podíamos llevar a cabo, se podía plantear, ¿vale? Es decir, hacer como una preparación fake, ¿vale? Es decir, no tienes la competición, pero vamos a hacer esa estrategia para dar el peso sin que esté la competición y ver qué sucede en tu cuerpo, ver cuánto peso pierde y si vemos que funciona, pues ya para luego el día de la competición lo vamos a hacer, así el deportista también y tú estás tranquilo de que pues bueno, vas a poder hacer esa bajada de 600-800 gramos sin ningún tipo de problema y no vas con ese estrés de más para el día de la competición. Podría ser algo que se puede hacer. Además, en culturismo muchas veces se suele hacer como te la estás jugando todo en un día, que es lo mismo, pues para asegurarte de que te va a salir bien,
pues hacer esa especie De puesta a punto puesta a punto, previa. ¿vale? Previa y probar cómo tú te sientes, y recortando un poquito más de hidratos, de X comida o de agua las horas antes y ver qué te pasa. Sí, absolutamente. Es lo que dices tú, lo voy a comentar ahora mismo, que en culturismo se hace un montón, porque al final también es un poco complicado saber cómo te va a afectar a ti una descarga y una carga de hidratos, cómo te va a afectar un refeed. Es un poco complicado hacer esa especulación. Entonces, lo mejor es lo que dices tú, hacer incluso más de uno. Podrías hacer incluso 2 o 3 preparaciones fake, con un poco de margen, tampoco estés haciéndolo el día antes de la competición. Y de esa manera, pues puedes ver lo que mejor le va al atleta. Y si ya encuentras algo con lo que se encuentra genial, no cambiarlo. Algo que está bien, no hay que cambiarlo. Si tú encuentras una puesta a punto que le ha funcionado genial, que ha dado el peso y que se encuentra bien de rendimiento, esa es la que tienes que hacer. Perfecto, claro. Ahí yo estoy completamente de acuerdo que el papel de un profesional va a ayudar mucho, porque en esa semana última, claro, hay mucho trabajo detrás, como decía Víctor, mucha tensión, mucha ansiedad. Entonces, tener una herramienta, una persona de contacto que le digas, oye, me encuentro bien, o me encuentro desanimado, ¿cómo me ves? Estoy a 500 gramos. Una persona que sepa calibrar eso va a ayudar muchísimo, porque si es el propio atleta el que tiene que estar diciendo, "Buah, ahora tengo 1 kilo de más, ahora me voy a correr con el traje sauna". Buah, pues entras en un círculo, además eso genera más estrés, más cortisol, descansarás peor, es un círculo vicioso que no ayuda para nada. Entonces, son estrategias como hacer un fake puesta a punto y simplemente el hecho de controlarse el peso durante esa semana y ver cómo ondula tu peso. Cuando bebes pues, tus 3 litros o bebes 1 litro menos o 1 litro más, puedes sacar una información brutal. Y si tienes alguien que te lo supervise, pues mejor que mejor. Absolutamente. Y ya es que aquí, pues también, dentro de la preparación fake esta que decimos, pues habría que controlar muchas cosas. Es que esto lo estamos hablando de una manera muy general y luego el papel del preparador, como dices, esto es fundamental porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, yo si tuviera que preparar un atleta ahora para competir, pues usaría estimulantes como la cafeína y pues, por ejemplo, dentro de esa preparación fake, pues puedes comprobar cómo le afecta cierta dosis de cafeína que vas a subir ese día, porque a lo mejor tú le metes 600 miligramos y el chaval llega temblando al combate, le sienta súper mal, porque hay gente que a nivel del sistema nervioso central le sienta fatal. Y pues todos estos aspectos habría que tratarlos, habría que recrear 100% cómo va a ser la competición y controlar hasta el último aspecto para que el día de la competición no la caguemos. Pues sí. Hablaremos en otra ocasión, si te parece, solo de suplementos. Preparación mental, y podemos sacar otro vídeo con mucha chicha. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Si no se queda nada de estos temas por decir. Y lo dicho, si alguien tiene alguna duda de los temas que hemos comentado, nos podéis contactar por Instagram. Dejaremos el Instagram de Alexis en la descripción, el Instagram del Deportivo Dato, y vamos, es que estamos para ayudaros en lo que queráis, de verdad. Además, Alexis es un tema que le encanta, a nosotros también, o sea que de lo que queréis hablar, estamos aquí para ayudarnos, ¿vale? Entonces, Alexis, queda dicho, ¿vale? Para otro vídeo. Y nada, un placer haber estado contigo aquí, ¿vale? Nos vemos, tío. Un abrazo. Un abrazo.